¿Por qué un físico como Einstein, obsesionado con una realidad sólida y coherente, podía sentirse amenazado por la forma en que Feynman entendía el mundo? No por celos, no por ego, por algo mucho más incómodo, porque si Feynman tiene razón, entonces lo que tú llamas explicar quizás solo sea una costumbre mental, no una propiedad del universo. Cuando dices, si supiéramos todas las leyes y todas las condiciones iniciales, podríamos predecirlo todo, ¿qué estás afirmando en serio? ¿Que el futuro ya existe como una lista de respuestas esperando a ser leída? ¿Que la incertidumbre es siempre ignorancia disfrazada? Entonces contesta esto. Si te dieran la información máxima posible sobre un sistema, y aún así solo pudieras obtener probabilidades, ¿seguirías llamándolo falta de datos o aceptarías que tu idea de realidad era una ilusión cómoda? Ahora quiero que entres en el juego de verdad. Antes de seguir, comenta abajo tu postura en una sola frase, determinista o probabilístico, y defiéndela como si tu intuición estuviera en juicio. Y dime desde qué ciudad y país estás viendo esto, porque lo que está en disputa aquí no es un detalle técnico, es si el universo es un mecanismo que obedece, o un territorio de posibilidades que no te debe ninguna certeza. Mira cómo te sostienes en el mundo, sueltas una taza y cae, giras una llave y el coche arranca, empujas una puerta y se abre. Todo parece obedecer, y cuando algo no obedece, tu mente reacciona con una frase tranquilizadora, faltan datos. ¿Pero qué datos exactamente? ¿Los datos que te permitirían trazar el futuro como una línea única? ¿No es curioso que tu confianza en el determinismo sea menos una conclusión y más un reflejo? Porque en la vida diaria no necesitas conocerlo todo. Te basta con que las cosas sean lo bastante estables como para no fallar. Y esa estabilidad práctica se convierte, sin darte cuenta, en una metafísica. Si funciona, debe estar definido. Piensa en cómo explicas lo cotidiano. Cae por la gravedad, se mueve por la fuerza, se detiene por la fricción. ¿Eso es explicación o etiqueta? Cambias una palabra por otra y sientes que entendiste. Pero dime, cuando dices gravedad, ¿has dicho por qué la caída tiene que ser exactamente esa y no otra? Cuando dices fuerza, ¿has mostrado la causa última o solo has descrito el patrón? Lo inquietante es que el sentido común está lleno de explicaciones que en realidad son renombramientos. Funcionan porque predicen bien en escalas humanas, no porque te revelen la estructura de lo real. Y ahí empieza el autoengaño, confundir utilidad con verdad. Incluso tus ejemplos más sólidos son acuerdos aproximados. Las órbitas planetarias parecen un juramento de precisión, cuerpos obedeciendo trayectorias limpias como si el cosmos fuera un compás. La caída de un objeto parece inevitable. Una flecha recta hacia abajo. Un coche en la carretera parece una suma controlable. Aceleras, frenas, giras. Todo eso alimenta la idea de que el universo es una máquina. Pero observa el truco. No estás mirando la realidad completa. Estás mirando el promedio estable de millones de detalles que no te importan. El determinismo del sentido común no nace de un conocimiento absoluto. Nace de tu capacidad de ignorar sin pagar o de pagar poco por eso. Y por eso la frase, si conociéramos todas las condiciones iniciales, es peligrosa, suena científica, pero es una suposición disfrazada. ¿Qué significa todas? ¿Qué cuenta como condición inicial? ¿Una posición exacta? ¿Un momento exacto? ¿Y qué sería exacto en un universo real? Si tu explicación depende de una precisión infinita, ¿no estás construyendo una certeza a partir de un ideal que nunca puedes tocar? El sentido común cree que la incertidumbre es un hueco de información, pero eso solo es cierto mientras la naturaleza te permita, al menos en principio, llenar ese hueco. Y si hay un límite que no es técnico ni humano, sino estructural, aquí es donde el suelo se vuelve resbaladizo. Tú crees que una ley física es una orden del universo. Si pasa esto, entonces pasa aquello. Pero tal vez una ley sea otra cosa, una regla para calcular lo que es probable, no lo que es necesario. El sentido común se defiende diciendo, bueno, a pequeña escala todo es raro,
pero a gran escala todo vuelve a ser mecánico. ¿Y si esa defensa fuera solo una forma de evitar la conclusión que asusta? Porque si hay situaciones donde el resultado no está definido antes de ocurrir, entonces tu idea de causa y efecto queda incompleta. Y si eso es cierto, la pregunta ya no es ¿qué nos falta saber?, sino ¿qué tipo de realidad hemos estado suponiendo sin derecho? Imagina que tienes una pared con dos rendijas muy finas y detrás una pantalla que registra impactos, como si fuera una lluvia de puntos. Ahora imagina que disparas electrones, uno por uno, no una nube, no una corriente, uno. Te lo pido así porque quiero obligar a tu intuición a comprometerse. ¿Qué debería pasar? Si un electrón es una partícula, entonces debería comportarse como una bolita, o pasa por la rendija izquierda o por la derecha. Y en la pantalla, después de muchos disparos, deberías ver dos franjas principales detrás de cada abertura, como dos manchas acumulándose con paciencia. Esa predicción parece tan obvia que casi ofende discutirla. Pero justamente ahí está el problema. Lo obvio te hace bajar la guardia. Ahora acepta el juego completo. No vamos a disparar muchos a la vez, para que no haya excusas de choques o de interacciones. Uno por uno, separados en el tiempo, como si cada electrón tuviera toda la soledad del universo para decidir. Al principio, cada impacto en la pantalla será un punto aislado, nada raro. Tu mente va a sentirse cómoda. ¿Ves? Partícula. Pero la comodidad dura poco, porque cuando suficientes puntos se acumulan, la pantalla revela un patrón, no dos manchas, no dos franjas simples, un dibujo alternado de máximos y mínimos, bandas claras y oscuras, un patrón de interferencia, exactamente lo que esperas de ondas que se superponen. Y entonces la pregunta deja de ser ¿qué pasó? Y se vuelve más venenosa. ¿Interferencia de qué? Si estás enviando uno solo cada vez. Aquí es donde tu intuición intenta una salida rápida. Quizá el electrón se divide o quizá se dispersa. Pero esas palabras no arreglan el hecho esencial. El patrón es el de una onda que pasa por ambas rendijas y se combina consigo misma. Y sin embargo, en la pantalla, el electrón se registra como un impacto puntual, como una partícula. ¿Cómo se sostiene esa doble exigencia? Si dices que fue partícula todo el tiempo, el patrón no debería existir. Si dices que fue onda todo el tiempo, el impacto puntual parece un absurdo. Y la trampa es que no puedes mantener las dos historias a la vez sin pagar un precio. La realidad parece exigir algo que tu lenguaje cotidiano no sabe decir, que antes del registro no hay una trayectoria definida que puedas señalar. Entonces haces lo que cualquier mente humana haría, intentas espiar. Colocas un detector para saber por cuál rendija pasó. Algo mínimo, algo inofensivo, solo quieres información. Solo quieres restaurar la historia clásica, izquierda o derecha. Y aquí llega la primera puñalada conceptual. En el momento en que obtienes esa información, el patrón de interferencia desaparece. La pantalla vuelve a mostrar lo que tu intuición exigía desde el inicio. Dos acumulaciones compatibles con pasó por una o por otra. No es que el patrón se vuelva borroso, es que cambia de tipo. Es como si el universo te dijera, puedes tener trayectorias o puedes tener interferencia, pero no las dos cosas al mismo tiempo. ¿Te das cuenta del tamaño de esa frase? No es una limitación de tu aparato, es una restricción sobre lo que puede tener sentido afirmar. Y ahora intenta sostener tu explicación favorita. La incertidumbre es ignorancia. Si fuera solo ignorancia, medir mejor debería acercarte a la verdad sin alterar el fenómeno. Pero aquí, el acto de saber por dónde pasa no te entrega un detalle adicional, te cambia el resultado global. No estás descubriendo una ruta oculta, estás forzando al sistema a dejar de producir interferencia. Y si te incomoda esta conclusión, es porque te empuja a un borde. Antes de medir, no hay una trayectoria definida que solo estuviera escondida. Lo que existe es una descripción en términos de posibilidades, una estructura que no te da lo que es, sino lo que puede ocurrir con ciertas probabilidades.
Y lo que aparece en la pantalla no es la revelación de una historia previa, sino una selección final entre alternativas. Si esto no te parece oscuro, es porque aún no lo estás tomando literalmente. Porque si un electrón no tiene un camino antes de que lo obligues a elegir, entonces tu imagen del mundo como un mecanismo queda herida en su núcleo. La pregunta ya no es ¿qué tan buena es nuestra tecnología?, sino ¿qué tipo de realidad permite que la pregunta ¿por dónde pasó?, no tenga respuesta hasta que la hagas? Aquí no estamos hablando de magia ni de misterio decorativo. Estamos hablando de una estructura matemática que trata la realidad como amplitudes de probabilidad, no como trayectorias. Y en ese punto exacto es donde el conflicto aparece. Si esto es lo fundamental, entonces el determinismo deja de ser un derecho automático. Y quizá por eso, lo que viene después no es una simple corrección, es una ruptura. Lo primero que hay que fijar, sin adornos, es esto. La mecánica cuántica no te está diciendo no sabemos. Te está diciendo esto es lo que hay. Un sistema no se describe como una cosa con propiedades ya decididas, sino como un estado. Y ese estado no es una lista de certezas. Es una estructura que te permite calcular probabilidades de resultados. Por eso, incluso cuando conoces todo lo que puede conocerse del sistema, lo máximo que obtienes no es una predicción exacta del evento individual, sino una distribución. ¿Qué resultados pueden aparecer y con qué frecuencia? Eso no es un defecto de tu mirada, es el tipo de lenguaje que la naturaleza exige a esa escala. La pieza que sostiene esa rareza se llama función de onda. No la imagines como una onda material que se mueve en el espacio como una cuerda vibrando, porque eso vuelve a engañarte. La función de onda es una descripción matemática del estado, codifica amplitudes de probabilidad, que no son probabilidades directas, sino cantidades que pueden sumarse y cancelarse, y ahí aparece la interferencia. Cuando hay múltiples posibilidades, sus amplitudes se combinan, algunas rutas se refuerzan, otras se anulan. Por eso el patrón de la doble rendija no es un capricho, es la consecuencia inevitable de describir la realidad como una superposición de posibilidades antes de la medición y de resultados concretos después. El principio de superposición es la palabra que la física usa para una idea brutal. Un sistema puede estar en una combinación de estados posibles, y esa combinación no es una metáfora, es el formalismo. No significa que no se decidió aún, como si el universo estuviera esperando tu opinión. Significa que la descripción completa incluye múltiples alternativas coexistiendo como amplitudes, y cuando haces una medición, no miras lo que ya estaba, sino que fuerzas una actualización del estado hacia un resultado específico. El nombre clásico para esa transición es colapso, aunque el punto no es la palabra. El punto es que la medición no es un detalle externo. Es parte del mecanismo que conecta el mundo de posibilidades con el hecho irrepetible del resultado. Aquí aparece, sin que puedas evitarlo, el contraste con la intuición determinista. En el determinismo clásico, el futuro está contenido en el presente. Dadas las condiciones iniciales, la evolución está definida. En la mecánica cuántica, en cambio, el estado evoluciona de manera perfectamente calculable, pero lo que ese estado te entrega al final son probabilidades de resultados. La evolución de la función de onda puede ser precisa, pero el evento individual no queda fijado por completo antes de medir. Esto es lo que desarma la frase, si supiéramos todo, sabríamos todo. Incluso con el estado completo, lo que sabes es el rango de lo que puede ocurrir, no un único guión inevitable. Y ahora la tensión con Einstein se vuelve nítida sin necesidad de convertirlo en caricatura. La relatividad, especialmente la relatividad general, describe la realidad como una estructura continua, espacio y tiempo formando un tejido y la materia-energía curvándolo. Ahí, la gravitación no es una fuerza misteriosa, es geometría, y esa geometría, dada una configuración inicial, se comporta de forma determinista. El universo, en ese lenguaje, no es un conjunto de apuestas, sino una forma definida evolucionando según ecuaciones.
Einstein podía aceptar que el formalismo cuántico funcionaba, pero la idea de que la probabilidad fuera fundamental le sonaba a renuncia, como si la teoría estuviera diciendo hasta aquí llegamos. Entonces, en esta primera capa, el conflicto deja de ser un chisme histórico y se convierte en una fricción conceptual. Dos descripciones poderosas dan ao mesmo tempo resultados absurdamente precisos en sus dominios y aún así hablan idiomas incompatibles sobre lo real. Una ve continuidad, geometría, determinación. La otra ve estados, superposición, amplitudes, probabilidad como estructura. Y si te parece que esto se resuelve con una frase rápida, es que lo cuántico es raro, eso es exactamente lo que todavía no es suficiente. Porque la pregunta que queda abierta y que no te deja dormir si la tomas en serio es esta. ¿Cómo puede el universo ser a la vez un espacio-tiempo bien definido y una red de posibilidades que solo se concreta cuando preguntas? Aquí es donde la historia deja de ser una partícula que a veces se comporta como onda y se vuelve un cambio de ontología. La explicación popular dice: el electrón es una bolita rara. Eso es falso, o como mínimo insuficiente. La teoría que se consolidó en el siglo XX no coloca a las partículas como ladrillos fundamentales, sino a los campos. Un campo cuántico no es un relleno invisible del espacio, es la entidad primaria. Y lo que llamas partícula es una excitación de ese campo, un modo discreto de manifestarse cuando el sistema interactúa y se registra. Ese reencuadre importa porque te obliga a abandonar la idea de objeto con trayectoria propia como fundamento. Y sin esa idea, el camino deja de ser un dato oculto esperando ser descubierto. Feynman entra justo ahí, no como un personaje, sino como un golpe de claridad formal, el integral de camino. Si tu intuición pide una trayectoria única, Feynman responde con una afirmación que parece casi obscena. Para calcular lo que ocurre, debes sumar todas las trayectorias posibles, no una, todas. Cada trayectoria contribuye con una amplitud, y la realidad observada emerge de la suma de esas amplitudes. En ese formalismo, la trayectoria clásica no es un hecho previo. Es un resultado aproximado cuando las contribuciones se organizan de forma que una familia de caminos domina y las demás se cancelan. La línea única que tu mente quiere es, en el mejor de los casos, un límite, no un principio. Y eso no es una metáfora narrativa, es el corazón del cálculo que funciona. Aquí se produce la inversión más dolorosa para el sentido común. La probabilidad no aparece porque el mundo sea complicado, sino porque la descripción fundamental es por amplitudes. Probabilidad fundamental, amplitudes que se suman y se cancelan. Ausencia de trayectoria definida, ruptura del determinismo intuitivo. Si intentas rescatar el determinismo diciendo, en el fondo hay variables escondidas, lo que estás haciendo es negar lo que el formalismo ya asumió como base. No estás rellenando un hueco, estás cambiando el tipo de teoría que la naturaleza parece aceptar. Por eso Einstein no rechazaba el éxito predictivo, rechazaba lo que ese éxito parecía estar afirmando sobre el mundo. Para él, una teoría que no te dice lo que es, sino lo que sale con tal probabilidad, era una teoría provisional, no el final. Y ahora el choque con la relatividad general deja de ser un desacuerdo de gusto y se vuelve una incompatibilidad estructural. En relatividad, la gravedad no es una fuerza transmitida por algo, es geometría del espacio-tiempo continuo. Esa geometría es el escenario y al mismo tiempo la dinámica. Se curva y esa curvatura guía el movimiento. En el cuadro cuántico de campos y amplitudes, en cambio, lo fundamental no es un escenario fijo y definido, sino un estado que codifica posibilidades y una realidad observada que emerge de interacciones y mediciones. En uno, el universo se parece a una estructura bien definida, en el otro, a una red de alternativas que solo se concretan en resultados. Y si intentas mezclarlos ingenuamente, te encuentras con el borde. ¿Cómo encajas una geometría continua y determinista con un formalismo donde ni siquiera la trayectoria es fundamental?
Esa tensión no es un detalle técnico, es ontológica. Lo más inquietante es que no estamos hablando de dos teorías rivalizando por describir lo mismo de formas distintas. Estamos hablando de dos formas de realidad que funcionan con precisión casi insultante, pero que no se dejan encajar. La relatividad general explica la curvatura gravitacional con una elegancia brutal. Masa y energía curvan el espacio-tiempo, y esa curvatura guía lo que ocurre. La teoría cuántica de campos, por su parte, describe la estructura microscópica de la materia con una exactitud que parece imposible, el mundo como campos cuánticos y los resultados como probabilidades calculables desde amplitudes. Dos triunfos, dos lenguajes, y sin embargo, cuando intentas ponerlos en la misma frase, algo se rompe. Lo continuo y geométrico no conversa bien con lo probabilístico y basado en estados. Y aquí viene el punto que le da sentido a todo el conflicto. La ciencia sí sabe muchísimo, sabe predecir con extrema precisión efectos cuánticos en su dominio y sabe describir con claridad la gravitación como geometría en el suyo. Pero aún no posee una teoría cuántica completa de la gravedad, ni una unificación consistente entre relatividad general y teoría cuántica de campos que mantenga intactas las estructuras de ambas. No es falta de ingenio ni ausencia de datos, es que el choque está en el fundamento. Una teoría habla de una realidad bien definida y continua. La otra habla de una realidad que se expresa como posibilidades y se actualiza en resultados. Y cuando intentas forzarlas a convivir, no obtienes solo ecuaciones difíciles, obtienes una pregunta que no admite atajos. Así que la honestidad intelectual obliga a una frontera clara. Sabemos calcular, sabemos verificar, sabemos construir tecnología sobre estas ideas, y aún así seguimos sin una descripción final que haga que el universo sea una sola cosa bajo un solo marco. Eso no debilita la física, la vuelve más seria, porque el misterio ya no es qué no entendemos todavía, sino qué significa entender. Una explicación es una historia determinista sobre lo que ocurre, como quería Einstein, o es una estructura probabilística que produce resultados sin entregar una trayectoria previa, como consolidó Feynman. Tal vez el límite actual no sea solo matemático, tal vez sea el punto exacto donde nuestra intuición, hecha para un mundo cotidiano estable, deja de tener derecho a dictar cómo debe ser la realidad. Al inicio te pregunté si el universo es determinista o probabilístico, como si fueran dos casillas y bastara marcar una. Ahora ya no suena tan simple, ¿verdad? Porque lo que descubriste no es un detalle raro de partículas diminutas, sino una grieta en la idea misma de realidad. En el mundo de Einstein, una explicación digna te dice qué es el mundo y cómo evoluciona con necesidad. Un espacio-tiempo continuo, curvado por masa y energía, donde el futuro está contenido en el presente si conoces las condiciones. En el mundo consolidado por Feynman, lo fundamental no es una trayectoria, sino un estado. No es una historia única, sino un cálculo de amplitudes donde las posibilidades se suman, se cancelan y solo al final aparece un resultado. Y entonces el temor deja de parecer emocional y se vuelve inevitablemente epistemológico. No es miedo a una persona, es resistencia a una consecuencia. Si aceptas que la probabilidad no es ignorancia, sino estructura, tienes que soltar la expectativa más profunda del sentido común, que las causas producen efectos definidos, siempre, y que la incertidumbre es solo un agujero de información. La doble rendija no te deja esa salida. La superposición no te deja esa salida. El integral de camino no te deja esa salida. Lo que llamas trayectoria se vuelve un límite emergente, no un ladrillo fundamental. Y en ese movimiento, la física del siglo XX no te quita precisión, te quita una comodidad, la idea de que la realidad en el fondo te debe una certeza. Así que la conclusión no es Einstein perdió ni Feynman ganó. La conclusión es más extraña y, si la tomas en serio, más oscura.
La física no reemplazó una teoría por otra, reveló que tu intuición sobre lo que significa explicar estaba incompleta. Einstein buscaba una coherencia determinista del mundo. Feynman encarnó la aceptación de que la naturaleza se formula como posibilidades y se manifiesta como hechos sin entregarte un guión previo. Y lo más honesto que puedes llevarte de aquí es una claridad con un filo. El universo es más coherente de lo que parece, pero no está obligado a parecerse a tu intuición. Y quizá por eso, cuanto más profundo miras, menos se confirma el sentido común y más se revela la realidad como algo que no es de una sola forma, sino que se actualiza dentro de un conjunto de posibilidades.